Bendiciones para todos ustedes, hermanos y amigos. Nuevamente nos encontramos e iniciamos un nuevo trimestre de estudio. Va a ser de gran bendición, se los aseguro. Así que vamos a estar conectados semana tras semana con el comentario que esperamos que ustedes que nos han estado acompañando también lo compartan. Tengo un saludito para algunos de nuestros queridos hermanos que nos escriben, que han compartido con nosotros un saludo o alguna opinión. Rosa Montesino, ya nos escribe desde Chile. Denis Gómez, Cali. José Camacho, Aurel Rostas, Alicia Calderón, Málaga, España. Bendiciones, hermana Alicia. Lili Arias, Cali. Tenemos dos hermanos de Colombia, dos hermanas acá cerca de donde nosotros vivimos. Es una bendición, mis hermanos. Iniciamos un estudio que está titulado Tres conflictos cósmicos. Tres conflictos cósmicos. Y el estudio semanal, Jesús gana, Satanás pierde. Vamos a orar para que iniciemos estos 3 meses de estudio. Querido Dios, gracias por darnos la oportunidad de compartir el mensaje, de poder estudiar juntos. La Iglesia en estos 3 meses a nivel del mundo se une para estudiar estos temas. Queremos rogarte por nuestros hermanos suscritos al canal Viviendo en la Palabra, por nuestros queridos hermanos que nos hacen los comentarios de diferentes lugares, por sus familias. Gracias, Señor, por bendecirnos y gracias por darnos la oportunidad de compartir el mensaje de su palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Mis hermanos, estamos en un conflicto. Y este conflicto, fíjese que está enfocado en un tema específico. Porque el texto para memorizar, fíjese cómo nos dice. Entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Todo el cristianismo de alguna manera espera persecución. Esto se habla en todo grupo religioso. Hasta la Iglesia Católica espera que va a ser perseguida. La pregunta aquí es, ¿por qué va a ser perseguida? En este conflicto cósmico y en esta batalla que se está librando, tiene que haber una razón. Y yo quiero decirles a ustedes que aquí nos da una pista la palabra de Dios. Dice claramente el texto que la Iglesia, el remanente, el pueblo de Dios, ese pequeño grupo va a ser perseguido, pero por una característica especial. Guarda los mandamientos de Dios y tiene otra, tiene el testimonio de Jesús. Así que pareciera por un momento que estas fuerzas del mal agobian al pueblo de Dios, lo arrinconan, lo llevan al extremo de tal vez llegar a estar en desánimo, a pensar que no hay una salida, pero la hay. Y eso es lo que vamos a estudiar durante esta semana. Pero gracias a Dios, aunque estemos en inferioridad de condiciones, aunque humanamente hablando llevemos las de perder, aunque los ataques de Satanás sean feroces, con Jesús finalmente obtendremos la victoria. La temática esencial del último libro de la Biblia, el Apocalipsis, es esta: Jesús gana, Satanás pierde. La esencia de esta batalla se describe en Apocalipsis 12. El énfasis de nuestro estudio es: debemos prepararnos de una manera adecuada para la batalla final, esbozada en Apocalipsis capítulo 14. Así que, bienvenidos. Tenemos para el día domingo el siguiente tópico: la batalla en el cielo. Es difícil para nosotros tener como una visión, un panorama amplio sobre esa batalla.
¿De qué se trató? ¿Qué armas se usaron? ¿Qué fue lo que pasó allí en cuanto a ese momento cuando Satanás es expulsado junto con sus ángeles? Apocalipsis 12, 7 al 9 nos relata claramente ese episodio. Hubo una gran batalla en el cielo. Siempre que hablamos de dónde comenzó el pecado, regularmente las personas tienen la idea de que comenzó en la tierra, pero vemos que la palabra de Dios nos da claramente la pauta de que comenzó en el cielo. Ahora, aquí hay que hablar de algo que es sumamente importante y es la libertad. La libertad que Dios da a sus criaturas. Pregúntese, ¿Dios creó a Satanás? Claro que no. Dios creó un ángel bueno, perfecto, dice la Escritura. Segunda pregunta, ¿sabía Dios que ese ángel bueno, perfecto, se iba a revelar? Sí. ¿Por qué lo creó? Precisamente por el libre albedrío, la libertad. Dios lo sabía, pero Dios no podía impedir que ese ángel tomara su propia decisión. Ahora, estamos nosotros enfrentando también la misma situación. Solo hay dos caminos, no hay otro camino de salvación más que Jesús. Y está el camino de la perdición. La Biblia dice, la puerta ancha, la puerta estrecha, lo enseñó Jesús claramente. Por lo tanto, debemos tomar una decisión. Cada ser humano toma su propia decisión. Y esa decisión está tomada bajo una base, mi hermano querido, el amor. Es el amor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahí no hay un mensaje que no sea más claro que ese. Nadie que diga que guarda los mandamientos de Dios lo debe estar haciendo porque Dios lo tiene obligado, ¿no? Lo hacemos porque le amamos. Jesús dice en Juan 15, versículo 10, que Él ha guardado los mandamientos de su Padre y permanece en su amor. Y todo el que guarda los mandamientos de Dios permanece en su amor. Ahora, finalmente en este tópico yo quiero decirles, mis hermanos, pensemos en algo global. Si Cristo triunfó frente al mal, frente a Satanás, ¿podremos triunfar también nosotros? ¿Tomar nuestras mejores decisiones? Fíjese, está en la libertad que muchos que han gustado de la buena palabra, que han gustado de la verdad, se han ido contra ella. ¿Por qué? Porque son libres. Y asimismo, el que esté en contra de ella por la libertad que Dios le ha dado, puede volverse a esa palabra y puede vivir esa palabra. Pues qué bueno que tengamos eso claro y que Dios nos ayude a hacer la mejor elección. Esa batalla en el cielo nos dice que tenemos libertad. Y eso es lo que nos hace libres. Y la verdad nos ha hecho libres. El ataque de Satanás. Es evidente en la palabra de Dios esa secuencia. ¿Desde cuándo comenzó el ataque de Satanás? Por supuesto, ya lo vimos, comenzó en el cielo. Pero al trasladarse a la tierra se va llevando a cabo de una manera sistemática. Desde un comienzo Satanás comenzó a atacar a Dios. Fue expulsado de allí, pero viene a causar o a introducir el problema aquí en la tierra, a contaminar la creación de Dios. ¿Lo logró? Sí, lo logró. Lastimosamente nuestros primeros padres se dieron a esa tentación y luego comienza su trabajo sistemático de destruir a ese remanente que Dios iba a establecer para traer por medio de ese remanente, de ese linaje, al Mesías, al Salvador. Y por eso usted va a ver que una y otra vez Satanás trata de impedirlo. Persiguió al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y persiguió a los que él consideraba que podían ser
los encargados de traer al Mesías, de traer al Salvador. Pero cuando el Salvador nace, no para la situación. Sigue. Ustedes van a ver que uno de sus primeros actos es tratar de matar al niño usando a Herodes. El ataque del Satanás contra el Señor fue usando a Herodes. Así como usó a Faraón en el Antiguo Testamento, cuando Moisés es rescatado de las aguas, usa a Herodes para destruir al Hijo de Dios. ¿Qué pasó aquí? En la cruz le es puesto por parte de Cristo un pie en la cabeza. No lo pudo vencer. Pero ahora sigue el ataque ¿contra quién? Contra el remanente de Dios. No pudo vencer a Jesús. Se dedica a atacar la iglesia y comienza inmediatamente. Los discípulos, los apóstoles, todos fueron perseguidos. La iglesia fue perseguida. Llega la Edad Media, la iglesia casi que es destruida en la Edad Media. Viene la parte final de la historia. Y igualmente la iglesia será perseguida. Es interesante esto porque se presentan todos esos dos símbolos aquí y el texto de Apocalipsis 12 que habla de mujer. Recuerden que el Apocalipsis 12 y 17 tiene una parte de símbolos, mujer, la iglesia, dragón, que es Satanás. También está allí en Apocalipsis 12, habla del hijo varón, que es el nacimiento del Señor Jesús como hombre, y aparece que Él de todas formas va a vencer. Al final lo venció, y si lo ha vencido una y otra vez, lo vencerá también en el final de la historia. Y regirá, dice el texto bíblico, con vara de hierro. Así que no hay ninguna duda y no podemos tener, mis hermanos queridos, ningún temor de que seremos vencedores. Pero para ser vencedores, por supuesto, necesitamos aferrarnos de la mano de Dios, guardar sus estatutos, poner por obra sus mandamientos. Para ello no estamos solos. Esta no es una tarea que vamos a realizar nosotros por nuestras fuerzas. Esta es una tarea que realizaremos tomados de la mano del Todopoderoso. Así que no hay mandato de Dios que nosotros no podamos poner por obra. El texto de Apocalipsis 12:17 es claro. Guarda los mandamientos de Dios. No es que trata de guardarlos, no es que los enseña y no, los guarda. Esa es la iglesia que va a ser perseguida. Y yo les decía en la introducción, para ser perseguido tiene que haber un motivo. Pues ahí hay dos motivos esenciales, que son los más atacados. Nadie ataca las mentiras. Usted va a ver personas que se retiraron de la iglesia adventista y se dedicaron a atacar la iglesia. Usted no los ve hablar de ninguna falsa doctrina de los miles de grupos que hay en esta tierra, pero sí están empecinados, encarnizados, atacando la iglesia y sus doctrinas. ¿Por qué las atacan? Porque son la verdad. ¿Por qué no atacan las mentiras? Y si atacan la verdad. Entonces, ahí hay dos características fundamentales como identificación del pueblo de Dios. Seguimos avanzando ahora, mis hermanos, vamos a considerar nuestro estudio para el día martes. Aceptemos la victoria. ¿La victoria de quién? La victoria del Señor Jesús. Aquí tenemos la absoluta seguridad de que como Él venció, nosotros podemos vencer. Él es nuestro ejemplo. Nosotros no podemos seguir ningún otro ejemplo. Por eso es tan importante que siempre nos enfoquemos en esa parte. El ejemplo es Jesús. Su victoria puede ser también nuestra victoria. ¿Por qué? Porque no estamos, y lo hemos dicho, no estamos solos. Tenemos la seguridad de que Él está con nosotros. Que Él es el que ha obtenido para nosotros ese derecho. Él es el que nos va a imputar su justicia.
Qué importante que esto nosotros lo comprendamos sin ningún tipo de mente nublada, con toda claridad. Cuando alguien dice que guarda los mandamientos de Dios o tiene esa convicción, mi hermano querido, este es el resultado de la unión con el Señor. Nadie puede guardar algo si no está unido al Señor, y menos sus mandamientos. Tiene que estar unido a Él. Ahora, vamos a mirar aquí unos detalles que están aquí en el capítulo 12 del Apocalipsis. Por ejemplo, en el versículo 10 dice que Él fue arrojado. Y fue arrojado, y dice allí que fue arrojado fuera el acusador de nuestros hermanos. Este que ha sido arrojado, fue arrojado por el Señor y trae paz en el cielo. Claro, más adelante encontramos que hubo paz en el cielo, pero hubo un desorden terrible en la tierra, dice el versículo 12. Ahora, más adelante, en el versículo 11 de Apocalipsis 12, dice que nosotros le hemos vencido. Hablando de la victoria que se obtendrá por medio de Jesús, dice que le han vencido. Pero ¿cómo le han vencido? Por medio de la sangre del Cordero. Esa victoria no es victoria de nosotros, la victoria de Él. Nuestra victoria es por medio de Él. Eso debe quedar muy claro. Aceptemos la victoria. Ahora, es que, mis hermanos, el asunto aquí es que el centro de todo, el centro del Apocalipsis, el centro de las profecías, el centro de la palabra de Dios es Jesús. No es el Nuevo Testamento como algunos argumentan, no, es Jesús. Toda la Escritura. El Antiguo Testamento es el cimiento, el Nuevo Testamento es la conclusión de la obra redentora y es la conclusión de esa casa. Pero no podía haber una conclusión si no hubiera habido un comienzo. Así que, mis hermanos, Jesús ha triunfado. ¿Podemos triunfar nosotros? Así que, mis hermanos, Jesús ha triunfado. Lo ha vencido. Fíjense las veces que aparece en el Apocalipsis, sobre todo en los primeros 3 capítulos, la palabra vencer. También aparece en Apocalipsis 12. Los que le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Cuando aceptamos por fe lo que Cristo hizo por nosotros, nuestra deuda se cancela y somos perfectos ante los ojos de Dios. Nuestros pecados son perdonados, Colosenses 1:14, Efesios 1:7, Colosenses 2:14. Y ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, Apocalipsis 12:10. Somos redimidos, victoriosos y salvos, no por nuestros propios méritos, sino por las victorias de Cristo en nuestro favor. Para el día del miércoles vamos a estudiar esta lección importante. Mujer del desierto. Está basado en Apocalipsis capítulo 12 totalmente. Porque Apocalipsis 12 nos está hablando de la mujer, la iglesia pura representada en una mujer, representada en esa mujer virtuosa que Pablo habla en Efesios 5. Ahora, mis hermanos, quiero darles aquí algunas ideas en cuanto a lo que se enseña de Apocalipsis 12. Primero, que la mujer de Apocalipsis 12 es María. Ahora, hay aquí interesantes detalles que prueban que no puede ser. El catolicismo dice que es María y que esa mujer de Apocalipsis 12 no es otra que la Virgen María. No, absolutamente. La mujer de Apocalipsis 12 es la iglesia. Esta iglesia, como hemos visto en nuestra lección, ha sido perseguida. La iglesia que ha existido desde el mismo momento en que el hombre se separó de Dios, que el Señor la formó con Adán, con Abel como su primer mártir, con Abraham, con Jacob, con todos los patriarcas, con los profetas como Elías, como Eliseo, como Elías. Esa iglesia que cuando vino el Señor Jesús
la confirma, la establece, es perseguida. Y aquí se ratifica la persecución de la Iglesia a través de esos símbolos de la mujer perseguida por 1260 días. Esos 1260 días transferidos a años son 1260 años. ¿Cómo podía ser posible que María fuera perseguida por 1260 años? Eso no tiene cabida. Por eso cuando dicen esto y tratan de interpretarlo, tienen que interpretarlo a una manera humana y no a la manera profética como está en la palabra de Dios. Por lo tanto, la Iglesia sería perseguida. Fue perseguida por esos 1260 años, toda la Edad Media, y será perseguida en la parte final de la historia. Pero hemos dicho, y lo dice el último versículo de este capítulo, será perseguida porque guarda los mandamientos de Dios, especialmente el cuarto mandamiento, el día de reposo, que el mundo cristiano en su gran mayoría rechaza, que no acepta. Y yo he dicho una y otra vez, no aceptan el sábado, que es el día de reposo de Dios, pero sí aceptan el domingo, que es el día de reposo del hombre. Por eso, mis hermanos, es tan importante comprenderlo. Miren qué bendición. Vamos ya en la parte final de este comentario. Y vamos a hacer un pequeño análisis de lo que hemos estudiado. Y recuerden que teníamos un texto para memorizar. Si usted no lo sabe, apréndalo. Y no es difícil aprender este texto. Apocalipsis 12:17. Dice que el dragón se llenó de ira contra la mujer. Esos son dos símbolos, ya les he dicho. Dragón, Satanás. Mujer, la Iglesia. ¿Por qué se llenó de ira contra la mujer y por qué la persiguió? ¿Y por qué persigue al remanente de la mujer? Porque ese remanente guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Mis hermanos, debemos recalcar esto porque debe quedar muy claro. Deben haber motivos para ser perseguido. Miren, yo lo he experimentado en una escala pequeña, como el espíritu de las personas que no aceptan, en el caso de los 10 mandamientos del sábado, porque voy a recordarles algo, el problema no son los 10 mandamientos. El problema para el cristiano, por más confundida que esté su doctrina, no es que para él adulterar o matar o robar o tener imágenes o codiciar sea bueno y se pueda hacer. No. Ninguno de esos 9 mandamientos son negociables. Ellos saben que esos mandamientos se deben guardar y de hecho ellos los guardan. Y ningún cristiano va a defender que el robo es bueno y que está abolido el mandamiento y por lo tanto podemos robar. Todo el odio es contra el sábado. Y yo lo he experimentado cuando hablando con alguien se toca ese punto. Y yo comparto eso. Usted puede tener un buen diálogo con un creyente evangélico dominical mientras usted no toca esos puntos neurálgicos. Cuando usted le toca el cuarto mandamiento, el panorama cambia. Muchos se transforman. Muchos se sienten aludidos y comienzan a atacar. De hecho, algunos atacan antes de que se les mencione o se tenga mención del mandamiento. Por lo tanto, este mandamiento va a dividir a este mundo finalmente de una manera terrible. Elena G. de White dice que esta va a ser la piedra de toque. Y ya lo es. Usted quiere tener una buena amistad con cualquier pastor evangélico o cualquier hermano, usted no lo vaya usted a, de alguna manera, digamos, a invitar o no lo vaya a atacar en cuanto a que él está guardando un día equivocado. Mientras usted no haga eso, él seguirá siendo su amigo. Pero es posible que el día que usted lo haga, él no le vuelva a hablar.
lo va a esquivar donde quiera que a usted lo ve. Por lo tanto, yo no me eximo de hablarles el tema cuando es posible, pero yo ya no discuto y hace muchos años aprendí a no discutir. Así que, mis hermanos, hay un remanente, guarda los mandamientos de Dios y será perseguido por esa causa. Y además de guardar los mandamientos, tiene algo que más enerva los ánimos de los detractores, de los enemigos del pueblo de Dios. Los enerva, los hace enfurecerse la ley de Dios y el espíritu de profecía. Que Dios nos ayude para que tengamos la seguridad, la certeza que este es el remanente, que Dios tiene un remanente, tiene una iglesia, y esa iglesia tiene una verdad. Hay verdades absolutas en un mundo donde todo es relativo, pero en la Biblia hay verdades absolutas, y esta es una verdad absoluta, la palabra de Dios de principio a fin. Que Dios te bendiga y gracias por compartir el mensaje de la palabra de Dios, por compartir este comentario, por apoyarnos en este ministerio. Bendiciones.